Imagínate esto. Eres un monje benedictino. Es el año 1590. El corazón del Renacimiento late con fuerza en Europa. Las ciudades rebosan de ideas, arte y ciencia, pero también de tensiones religiosas, reformas y conflictos silenciosos. El mundo conocido se está expandiendo. América ha sido descubierta. Y con cada territorio conquistado, la cruz de la Iglesia Católica se clava más hondo en las tierras del Nuevo Mundo. La Santa Sede domina desde Roma. Sus decisiones afectan reyes, imperios y pueblos enteros. Es una era de poder y de secretos. La Iglesia es el faro espiritual del mundo, pero también es un titán político. Detrás de sus vitrales se tejen alianzas, se borran enemigos y se decide el destino de la humanidad. Y tú, aunque no eres un cardenal ni un obispo, estás ahí, en el corazón del misterio. Eres un erudito, un monje dedicado al estudio y la conservación de documentos. Has jurado silencio. Has entregado tu vida al conocimiento oculto entre las paredes del Vaticano. Y por esa razón, tienes acceso a algo que pocos humanos han visto alguna vez: los archivos secretos. Durante años, tu rutina es la misma. Códices antiguos, manuscritos casi ilegibles, lenguas muertas, fragilidad y polvo. Hasta que un día, mientras revisas una caja sin clasificar, encuentras un pequeño libro, delgado y cubierto de una capa de mugre seca. No tiene título, no tiene autor. Está escrito en latín con una caligrafía cuidadosa pero deteriorada. Lo abres sin esperar mucho y entonces lo ves, una lista. No es larga, no es decorada. No hay ilustraciones ni iluminaciones doradas, solo frases cortas, una tras otra, separadas por espacios. 112 en total, todas escritas en latín, todas con una estructura poética, simbólica, casi críptica. No entiendes de inmediato de qué se trata, hasta que lees la primera, Ex Castro Tiberis. Al lado, alguien, quizás tú mismo, anota con lápiz Celestino II, 1143. La curiosidad te consume. Comienzas a leer las demás líneas, a cruzarlas con datos históricos, a comparar nombres, fechas, símbolos, y poco a poco te das cuenta cada una de esas frases coincide con un papa, desde Celestino II, el primero en la lista, hasta el último papa conocido de tu época. Todos están ahí, uno por uno. Cada frase describe algo clave de su vida o su pontificado, su escudo de armas, su lugar de nacimiento, un evento trágico o glorioso durante su mandato. Lo que tienes entre manos no es un poema ni un himno, es una profecía. La profecía de los papas. Se te congela la sangre. Nadie te dijo que algo así existía, nadie lo menciona en los libros oficiales. Sin embargo, cada línea encaja. La coincidencia es demasiado perfecta como para ser accidental. Y lo más inquietante es que la lista no se detiene en tu presente. Continúa. Después del Papa Urbano VII, que acaba de morir tras solo 13 días en el trono, hay 37 lemas más. 37 frases que aún no se han cumplido. Y al final, una distinta. No una frase como las demás, sino un párrafo completo, uno que no parece profecía, sino advertencia. Pedro el Romano alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Cuando éstas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Roma, la Iglesia, el juicio final. La última frase lo cambia todo. Ya no estás leyendo una lista de papas, estás leyendo el fin, una cuenta regresiva hacia el apocalipsis. Tu mente se desborda. ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo? ¿Por qué está aquí, oculto, sin protección alguna? Buscas registros. Encuentras un nombre, San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII.
Según algunos textos, durante su visita al Vaticano en 1139, tuvo una visión profética, una revelación en la que vio todos los papas futuros hasta el último día. Dicen que lo compartió con el Papa Inocencio II y que el manuscrito fue guardado en secreto. No se volvió a ver hasta que tú, o alguien como tú, lo redescubrió siglos después. Pero ¿por qué fue ocultado? ¿Por qué algo tan impactante fue silenciado durante tanto tiempo? La respuesta es simple. Porque si se hiciera público, desataría el caos, porque cambiaría la forma en que el mundo ve la historia, porque revelaría que los líderes de la Iglesia no solo fueron elegidos por fe, sino que quizás siguieron un guión. Comienzas a estudiar el documento con obsesión. Cada frase, cada palabra, cada símbolo, encuentras pruebas. El Papa Gregorio XIV fue descrito como ex antiquitate urbis de la ciudad antigua. Su padre fue senador en Milán, fundada antes de Cristo. El Papa siguiente, Urbano VII, fue Lilium et Rosa, lirio y rosa. Durante su breve papado, buscó la paz entre Inglaterra y Francia, cuyos símbolos son precisamente la rosa y el lirio. Los ejemplos siguen, uno tras otro, aterradoramente exactos. Y luego llegas a los papas del siglo XX. El Papa Benedicto XV fue llamado Religio de Populata, la religión despoblada. Fue elegido justo antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Fue testigo de la Revolución Rusa, del surgimiento del ateísmo, de un mundo que abandonaba la fe. Juan Pablo II fue de labore solis, del trabajo del sol. Nació y murió durante eclipses solares. Benedicto XVI fue Gloria Olivae, la gloria del olivo. Un papa que predicó la paz, símbolo eterno del olivo. Renunció en el año 2013 y entonces llegó el siguiente. Francisco, el papa número 112, el último, te sudan las manos. La profecía dice que el último papa será Pedro el Romano. Francisco no se llama Pedro, pero su linaje sí. El padre de San Francisco de Asís se llamaba Pietro Bernardone. Pietro, Pedro. Además, Francisco es hijo de italianos y su herencia lo vincula directamente a Roma. Incluso su elección como papa fue diferente. Eligió un nombre nuevo, un camino nuevo. No vive en el palacio apostólico, ha criticado el lujo, ha defendido a los olvidados. Para muchos es el papa más humano en siglos. Para otros es el cumplimiento de la profecía. Y entonces llega la pregunta que te persigue día y noche. ¿Y si esto es real? ¿Y si no es casualidad? ¿Y si San Malaquías realmente vio el futuro? ¿Qué pasa si ya estamos viviendo las tribulaciones? Miras el mundo actual. Guerras, pandemias, catástrofes naturales, crisis de fe. El Vaticano dividido, escándalos, censura. Tecnología que avanza más rápido que la espiritualidad y un papa que desafía las normas establecidas por siglos. Te das cuenta de que no estás solo. Otros han intentado investigar esta profecía, periodistas, historiadores, incluso teólogos. Algunos desaparecieron, otros fueron desacreditados. Hay documentos censurados, cartas interceptadas. Hay algo o alguien que no quiere que esto salga a la luz. Y ahora, tú lo sabes todo. Cada vez que caminas por los pasillos del Vaticano, sientes que te observan, que cada sombra es una advertencia, que cada susurro lleva tu nombre. Tomas precauciones, fotocopias, transcripciones, copias ocultas, encriptadas. Si algo te pasa, alguien debe continuar, porque esto no es solo una revelación, es una cuenta regresiva. Y si Francisco es realmente Pedro el Romano, entonces el siguiente evento en la profecía no es otro papa. Es el juicio final, el fuego, la caída de Roma, la aparición del juez. Te detienes frente a una estatua de San Pedro.
Su mirada de piedra parece mirarte diferente ahora, como si supiera que tú sabes, como si compartiera la carga. El Vaticano guarda silencio, pero tú, ahora, eres la voz que queda. Y solo hay una pregunta final. ¿Estamos viviendo la última página de la historia de la Iglesia o la primera página del fin del mundo? Tu corazón late como un tambor cuando te das cuenta de lo que tienes entre manos. Has encontrado el documento conocido como la Profecía de los Papas, un texto olvidado por siglos, supuestamente escrito por San Malaquías en el siglo XII y Intúzid, redescubierto en 1595 por Arnold de Wion, un monje benedictino como tú. Lo incluyó en su obra titulada Lignum Vitae, sin imaginar que lo que parecía una curiosidad mística se convertiría en una advertencia eterna, una que, siglos después, aún provoca escalofríos. Cada lema de esa lista es breve, a veces una sola frase, enigmática, simbólica, en latín. Algunas de ellas describen el lugar de nacimiento de un papa, otras hacen referencia a su escudo de armas, a su carácter o a eventos históricos que marcarían su mandato. Pero lo más inquietante no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Uno de los lemas fue Lirio y Rosa. Coincidió con un papa que trabajó incansablemente por la paz entre Francia y el Reino Unido, cuyos símbolos heráldicos son precisamente el lirio y la rosa. Otro lema decía Religio depopulata, la religión despoblada. Ese fue asignado al Papa Benedicto XV, elegido en 1914. Un mes después de su elección, estalló la Primera Guerra Mundial. Durante su pontificado, ocurrió también la Revolución Rusa y el nacimiento del comunismo ateo. Dos tragedias que sacudieron la fe y alejaron millones de almas de la religión. Las coincidencias no se detienen ahí. Juan Pablo II fue de labore solis, del trabajo del sol. Nació y murió durante eclipses solares, con 84 años de diferencia. Benedicto XVI fue Gloria Olivae, la gloria del olivo. Su pontificado fue una misión de paz y reconciliación. El olivo, símbolo universal de la paz. ¿Cuántas coincidencias hacen falta para que dejen de ser coincidencias? Pero ninguna de esas frases es tan perturbadora como la última. Petrus Romanus. La profecía dice que este papa, el último de la lista, alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones, que cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida, y que el juez terrible vendrá a juzgar a su pueblo. Esa no es una profecía cualquiera, es una sentencia, y no suena al final de una era, suena al Apocalipsis. Te preguntas si puede ser real, si un simple monje irlandés del siglo XII pudo haber visto el futuro con tanta claridad, si cada uno de esos 112 papas realmente fueron escritos antes de existir. O si alguien, siglos después, manipuló esa lista para hacerla coincidir con la historia. Pero entre más investigas, menos dudas tienes. No todo puede ser fabricado. Algunas frases son demasiado precisas para haber sido adaptadas a posteriori. Y muchas de ellas, inquietantemente exactas, fueron publicadas mucho antes de que los eventos ocurriesen. Durante siglos, la profecía de los papas permaneció oculta. No se enseñaba, no se discutía, ni siquiera se negaba. Simplemente no existía. Pero ahí está, es real, es tangible. La tienes frente a ti y tú eres ahora parte del reducido número de personas que ha visto la lista completa, desde Celestino II hasta Petrus Romanus. El peso de ese conocimiento te oprime el pecho. Ya no puedes dormir. Las palabras resuenan en tu mente una y otra vez. Alimentará a sus ovejas en muchas tribulaciones, destrucción, juicio. Final, te preguntas, ¿quién es Petrus Romanus? ¿Ha llegado ya? Sigues la numeración. Los historiadores están de acuerdo en algo escalofriante.
Si el conteo es correcto, el Papa Francisco es el número 112. Sí, el último, pero su nombre no es Pedro, dices. No puede ser, hasta que recuerdas algo. El padre de San Francisco de Asís se llamaba Pietro Bernardone. Pietro, Pedro. Y el Papa Francisco eligió ese nombre en su honor. No solo eso, es hijo de inmigrantes italianos, de sangre romana. Todo lo que rodea su historia personal parece alinearse con el perfil profético, y entonces comienza a hacer sentido. Francisco no vive en los lujosos apartamentos papales. Vive en una residencia sencilla, ha criticado el capitalismo salvaje, la riqueza del clero, el abandono a los pobres. Ha hablado de ecología, de igualdad, de respeto entre religiones. Ha desafiado tradiciones que llevaban siglos sin ser cuestionadas. Para unos es un revolucionario, un faro en medio de la oscuridad. Para otros, un hereje disfrazado de pastor, un lobo vestido de cordero. Tú no sabes qué pensar, solo sabes que todo esto está ocurriendo ahora, que estás vivo durante el pontificado del último papa de la profecía, y que las tribulaciones ya no son cosas del futuro. Están aquí, guerras interminables, inestabilidad global, catástrofes naturales, pandemias, crisis de fe, tecnología descontrolada, valores tradicionales que se disuelven, iglesias vacías, escándalos sexuales, corrupción interna, un mundo más dividido que nunca. Todo lo que la profecía describía ahora lo ves en tiempo real. Y la pregunta que no puedes callar es, ¿qué viene después? Porque si Francisco es Petrus Romanus, entonces ya estamos en la etapa final, la etapa en la que Roma será destruida. La ciudad de las 7 colinas, el corazón de la iglesia, y después el juicio, el verdadero. Buscas más respuestas. Descubres que no eres el único que ha seguido estas pistas. Muchos otros lo intentaron antes. Algunos dejaron documentos, notas, advertencias. Otros simplemente desaparecieron. Los que más se acercaron fueron silenciados. Uno murió en un accidente inexplicable, otro fue acusado de herejía, otro más fue encontrado muerto en su celda, sin signos de violencia, pero con los ojos completamente abiertos, como si hubiera visto algo indescriptible. Tú sabes que no estás a salvo, que el simple hecho de leer esta profecía ya te ha marcado, pero no puedes ignorarla, no puedes quedarte callado. Así que decides compartir lo que sabes, documentar, hablar, exponer. No buscas fama, buscas verdad. Porque la humanidad merece saber. La Iglesia oficialmente guarda silencio, no reconoce la profecía, no la niega, no responde. Pero los signos están ahí, no se pueden ocultar más. Y entonces surge otra pregunta aún más escalofriante. Si el Papa actual es el último, ¿qué vendrá después? ¿Será el regreso de Cristo? ¿El ascenso del anticristo? ¿Un nuevo orden mundial? ¿El fin literal del mundo? ¿O simplemente un cambio tan grande que ningún Papa podría liderarlo? Nadie lo sabe. Lo único claro es que la historia ya está escrita y tú la estás viviendo. Todo lo que predijo San Malaquías, todo lo que recopiló Arnold de Guion, todo lo que fue enterrado por siglos en los archivos secretos del Vaticano, se está cumpliendo. Frase por frase, papa por papa, evento por evento. Y la última línea no habla de sucesión, habla de final. Un final que no es simbólico, no es alegórico, es real, tangible, inminente, y tú lo sabes, así que respiras profundo, tomas tus notas, abres la Biblia, relees el Apocalipsis. Las señales están ahí también: guerra, hambre, bestias, cuerpos marcados, caída de grandes ciudades, religión perseguida, luz reemplazada por oscuridad. Una frase te salta a los ojos:
y vi una gran ciudad consumida por fuego, y el humo de su ruina subía por los siglos de los siglos. Es Roma, es ahora, ya no puedes ignorarlo. Lo que empezó como un hallazgo accidental en los archivos de un monasterio se ha convertido en el mapa de un destino global. Y ese destino está llegando a su última estación. Petrus Romanus no es solo un nombre, es una señal, un sello, el inicio del fin. Y si la destrucción de Roma no es física sino espiritual, y si el verdadero juicio no es una lluvia de fuego, sino una caída silenciosa de fe, quizás ya empezó. Quizás no lo verás con fuego, sino con indiferencia, con templos vacíos, con fieles que ya no creen, con una iglesia que se desintegra desde adentro, o tal vez, si sea literal, tal vez será fuego, guerra, caída. En cualquier caso, la última profecía ya está activada, y tú estás aquí para verla cumplirse, o para contarla, antes de que sea demasiado tarde. Intentas mantener la calma, pero no es fácil. La revelación que acabas de enfrentar te arde en la piel como una marca invisible. No puedes evitar temblar. Tienes entre tus manos uno de los documentos más inquietantes y perturbadores que han existido dentro del mundo cristiano. Has leído la profecía de los papas, has visto cada uno de los 112 lemas en latín, y ahora estás comparando uno por uno esos breves mensajes con los nombres, las vidas y los hechos de los sumos pontífices que han ocupado el trono de San Pedro desde hace casi 1000 años. Buscas fallos. Te aferras a la posibilidad de que todo sea una coincidencia, un juego de palabras, una farsa bien escrita, pero no los encuentras. Todo encaja. Uno tras otro, los nombres y los lemas se alinean con precisión inquietante. Es como si el tiempo hubiese sido escrito mucho antes de ser vivido. Juan Pablo II, el Papa polaco, viajero incansable, amado por millones, mártir sobreviviente de un atentado. Según la profecía, su lema era de labore solis, del lintos, trabajo del sol. Lo investigas, descubres que nació durante un eclipse solar y que también murió durante otro eclipse solar, exactamente 84 años después. ¿Coincidencia? El sol nace y muere con él. Luego lees sobre Benedicto XVI. Su lema era Gloria Olivae, la gloria del olivo. En la tradición católica, el olivo es símbolo de paz, y ese fue el legado que trató de dejar: diálogo, reconciliación, mesura. Además, el Papa Benedicto fue miembro de la Orden de San Benito, también conocida como los monjes del olivo. Otra coincidencia, otra línea que se cumple al pie de la letra. Y entonces llegas al final de la lista, el último Papa, el número 112, Pedro el Romano. Todo se vuelve más oscuro, más denso, más real. Te repites que no puede ser, que su nombre es Francisco, no Pedro, que la profecía se equivoca, que ya se ha roto. Pero mientras buscas más, descubres detalles que no puedes ignorar. El Papa Francisco eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, y el padre de ese santo era un comerciante italiano llamado Pietro Bernardone. Pietro. Pedro. Y eso no es todo. Francisco es hijo de inmigrantes italianos. Su sangre, su apellido, su linaje, todo lo conecta con Roma, con la ciudad de las 7 colinas. Su herencia es romana. Pietro el Romano. Entonces, la posibilidad que tanto temías cobra forma. No es un juego, no es una casualidad, es un patrón, un plan, una advertencia. El Papa Francisco ha hecho cosas nunca antes vistas, ha roto tradiciones de siglos. No vive en el lujoso Palacio Apostólico, sino en una humilde residencia dentro del Vaticano. Se ha pronunciado contra el poder excesivo, la riqueza injustificada, el clericalismo, el abuso. Ha hablado de manera abierta sobre el medio ambiente, la pobreza, el diálogo interreligioso.
Ha abordado temas considerados tabú en la historia de la Iglesia: la homosexualidad, el divorcio, la pena de muerte. Ha cambiado el tono del Vaticano. Para muchos es un rayo de esperanza, una figura renovadora, un papa del pueblo, pero para otros es una señal, el signo que estaba escrito desde hace más de 8 siglos, una figura que marca el principio del fin. Y tú, que ahora sabes todo esto, ya no puedes mirar al mundo de la misma manera. Te invade una sensación que no sabías que podías sentir, una mezcla de temor y claridad, como si hubieras estado ciego toda tu vida y de pronto vieras el mapa entero, el mapa del tiempo, de los papas, de la historia, de la profecía. Empiezas a leer los evangelios con nuevos ojos, relees el Apocalipsis, las cartas de San Pablo, las visiones de Ezequiel. Todo parece interconectado: las señales, las bestias, la gran ciudad, el falso profeta, la persecución final. Y si todo estaba destinado a llegar a este momento, porque si Pedro el Romano está en funciones, entonces el juicio está cerca. El texto de la profecía no es amable, no es ambiguo. No dice que el Papa número 112 simplemente será el último. Dice que alimentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. Que cuando esas pruebas concluyan, la ciudad de las 7 colinas será destruida y que el juez terrible juzgará a su pueblo. No habla de sucesión. No dice quién vendrá después. Dice que no habrá después. Dice que vendrá el juicio. Y todo apunta a que ese momento está aquí, porque las tribulaciones ya no son cosa del futuro, ya no son símbolos abstractos, son reales, tangibles. Lo ves en las guerras que no cesan, en las divisiones ideológicas, en la polarización, en el odio, en la indiferencia, en las pandemias, en los templos vacíos, en la crisis moral, en la decadencia espiritual. Todo está ocurriendo al mismo tiempo, y eso no es una coincidencia. La historia nunca se movió tan rápido. La Iglesia nunca estuvo tan dividida. El mundo nunca estuvo tan cerca del colapso. ¿Y si todo esto ya estaba escrito? ¿Y si la profecía no era una predicción, sino una sentencia? Muchos piensan que el juicio será una explosión de fuego, un cataclismo sobrenatural. Pero, ¿y si no? ¿Y si el verdadero juicio es interno, espiritual, un colapso invisible, lento, imparable, que consume la fe desde dentro? Tal vez la destrucción de Roma no será por bombas ni terremotos. Tal vez será una descomposición, una disolución, un olvido. Porque ¿qué es una iglesia sin fieles? ¿Qué es un papa sin creyentes? Empiezas a sospechar que ese es el verdadero fin, el fin que más temen, el fin silencioso, el que ya comenzó. Y tú estás aquí para verlo, para entenderlo, para decirlo o para callarlo para siempre. Pero una vez que conoces la verdad, ya no puedes desconocerla. Petrus Romanus ya está entre nosotros y el mundo ya está cambiando. Demasiado rápido, demasiado profundo, demasiado tarde. La presión crece, cada día se hace más densa, más insoportable. Las paredes del Vaticano, de mármol y silencio, están llenas de secretos, de historia y de sombras. Pero ahora tú cargas con el más pesado de todos. No es una reliquia ni un dogma, es una revelación. Una verdad antigua, incómoda, que nunca debió salir a la luz. Y sin embargo, la has visto, la has leído, la tienes. Y entonces surge la pregunta que no te deja dormir: ¿hablar o callar? ¿Exponerlo todo o ser silenciado? La Iglesia no confirmará ni negará su existencia. Jamás lo ha hecho. Pero tú has tocado los textos, has leído cada línea, has sentido el peso de esas frases breves, en latín antiguo, como si cada una llevara consigo una maldición. Y sabes que esto va más allá de la fe. Esto no es solo religión, es historia viva.
un patrón que se cumple con una precisión casi matemática. No uno, no dos, sino más de 100 papas, uno tras otro, cada uno encajando con exactitud en las descripciones escritas siglos antes de que nacieran. No puede ser coincidencia. Ya no se trata solo de los papas. Ya no es una cuestión interna del Vaticano. Es el contexto global, las guerras sin fin, las pandemias que paralizan el planeta, las crisis políticas que fracturan naciones, el colapso moral de una generación entera. El mundo no está avanzando, está acelerando hacia algo y no hacia algo bueno. Ves las noticias, escuchas los discursos, observas cómo líderes mundiales se contradicen, cómo las tensiones aumentan, cómo los templos se vacían, cómo las personas pierden fe no solo en la iglesia, sino en todo. La ciencia se vuelve dogma, la verdad se vuelve opinión, el caos se vuelve costumbre. Y entonces no puedes evitar preguntarte, ¿y si ya estamos en las muchas tribulaciones? La profecía lo dijo claramente. El último papa, Pedro el Romano, alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. No una ni dos, muchas, una tras otra. Guerras, enfermedades, rebeliones, escándalos, colapsos económicos, señales en el cielo, desastres en la tierra. Y si el juez terrible está a punto de aparecer, ese juez no es una figura metafórica, no es un símbolo. En el texto está escrito con claridad, es el juicio final, el mismo que se describe en el libro de Apocalipsis, el día en que Dios juzgará a vivos y muertos, cuando los secretos se revelen y las máscaras se caigan, cuando ya no haya tiempo, ni excusas, ni retorno. Y si esta profecía no predice el fin de una institución, sino el inicio de la última página de la humanidad, y si todo esto es el inicio del juicio final bíblico, todo comienza a encajar, como piezas de un rompecabezas que esperaron siglos para reunirse. El Vaticano ha sido durante milenios el epicentro espiritual del mundo. Si esa estructura cae, si ese símbolo es destruido o vaciado, algo más caerá con él, algo invisible, pero real. Empiezas a recordar cómo comenzó todo. Un simple manuscrito olvidado en los archivos secretos, un códice polvoriento, sin título, sin nombre, solo 112 frases escritas en latín, todas coincidiendo con una figura, el Papa. Desde Celestino II, en el siglo XII, hasta Francisco, hoy cada línea es un eco, un espejo, un reflejo del tiempo. Los eruditos lo ignoraron, los teólogos lo evitaron, los cardenales lo ocultaron, pero tú lo descubriste y ahora lo sabes. No puedes borrarlo, no puedes desconocerlo, no puedes fingir que no viste lo que viste, porque mientras el mundo sigue girando, tú sabes que gira hacia un abismo. Has visto los símbolos, has leído los textos antiguos, has cruzado los lemas con los nombres, con las fechas, con las tragedias. Has encontrado coincidencias demasiado perfectas. Has visto cómo el pasado ha sido una coreografía hacia este momento exacto. Y ahora sabes que Francisco no es solo un papa más, es el último, el 112, el Pedro el Romano. Y no es necesario que su nombre literal sea Pedro, porque todo lo demás ya está dicho. Porque su historia familiar, su ascendencia italiana, su conexión con San Francisco de Asís y con Pietro Bernardone, todo lo vincula, todo lo revela, todo lo confirma. El símbolo no está en el nombre, está en la misión. Y su misión es clara: guiar al rebaño en medio de la tormenta, y la tormenta ya está aquí. El mundo está dividido, el alma de la iglesia está desgarrada, la fe se ha vuelto débil, y tú sabes que eso no es accidental, es parte del plan. Tal vez esta profecía fue más que una advertencia, tal vez fue una cuenta regresiva, no solo para la iglesia, sino para el alma humana. Tal vez Pedro el Romano no vino a salvarnos,
sino a mostrarnos que ya no queremos ser salvados. Y eso es lo más aterrador. El Apocalipsis al final no vendrá como una explosión, sino como una elección, una que ya estamos tomando día tras día, acto tras acto, silencio tras silencio. Y tú estás aquí, en este momento exacto, con esta verdad en las manos. La puedes quemar, la puedes esconder o la puedes decir. Pero si la dices, sabrás que estás abriendo una puerta que jamás se cerrará, que estás cruzando una línea invisible, que serás perseguido, llamado loco, hereje, conspiranoico, porque la verdad, cuando quema, se vuelve peligrosa, y tú ya estás marcado. Así que vuelves a leer la frase final una vez más, como si fuera la última oración de tu vida. Pedro el Romano alimentará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Cuando éstas terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Y el juez terrible juzgará a su pueblo. Roma, destrucción, juicio. Ya no suena como una profecía, suena como el presente, suena como lo que estás viviendo ahora. El juicio no está por venir, está aquí. Y tú eres testigo. O tal vez eres parte de la última advertencia. Tal vez por eso la Iglesia mantuvo esto oculto durante siglos, porque no es una profecía para inspirar, no es una visión esperanzadora del futuro, es una cuenta regresiva, una advertencia codificada, una línea del tiempo marcada no por fechas, sino por nombres. Y si Pedro el Romano ya está aquí, si el último Papa camina entre nosotros, entonces lo que se aproxima no es simplemente el fin de una institución religiosa, es el fin de una era, el fin del mundo tal como lo conocemos. Pocas veces en la historia humana una figura ha concentrado tanto simbolismo, tanto peso y tanta inquietud como la del Papa. Para muchos es el sucesor de Pedro, la piedra sobre la cual se edificó la Iglesia. Para otros es el máximo representante del poder terrenal de una institución que ha moldeado imperios, borrado culturas, guiado guerras y dictado el pulso espiritual del planeta por más de 20 siglos. Pero ahora, ese poder espiritual ya no es visto con los mismos ojos. Algo ha cambiado. La profecía de San Malaquías no es una fábula medieval. Es una lista, una secuencia precisa de 112 lemas que supuestamente describen a cada papa desde Celestino II en el año 1143 hasta un último pontífice que lleva por título Pedro el Romano. El texto fue redescubierto en 1595 por un monje benedictino llamado Arnold de Wion y desde entonces ha sido un susurro incómodo entre muros de piedra. Una amenaza para quienes prefieren que la historia no se salga de su cauce. La profecía no es clara en todo. De hecho, es deliberadamente ambigua, pero en su última línea, en la que describe a Pedro el Romano, hay una diferencia. No es un simple lema, es una advertencia extendida. Dice que él guiará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Que cuando éstas concluyan, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y que el juez terrible juzgará a su pueblo. No hay una 13ª frase, no hay un siguiente papa, ese es el final. Y aún queda una duda que ni el más sabio ha podido responder. ¿Pedro el Romano será un salvador o un verdugo? La profecía no lo aclara, no ofrece redención. No habla de victoria espiritual ni de renacimiento. Solo menciona presencia. Presencia en medio del caos. Algunos creen que será un líder de luz, una guía firme entre las ruinas del alma humana, un nuevo Moisés que conduzca al pueblo de Dios a través del desierto moral del siglo XXI. Otros piensan lo contrario, que será un instrumento de oscuridad, el preludio del anticristo, el rostro amable del engaño final. Esa ambigüedad es la que más aterra, porque ahora el mundo entero empieza a mirar al Vaticano con otros ojos. Ya no es solo el epicentro de la fe católica, ahora es una especie de reloj,
un marcador profético, un enigma en forma de mármol y encíclicas. Todo lo que ocurre en esa ciudad-estado parece tener un eco más profundo, como si cada palabra del Papa, cada gesto, cada silencio, escondiera un mensaje oculto que solo los atentos pueden percibir. El Papa ya no es solo un guía espiritual, es una figura profética, es un símbolo vivo, es el fin vestido de blanco. Y tú sabes demasiado, has leído la profecía, has estudiado los lemas, has cruzado los nombres, los eventos, los símbolos. Has visto cómo cada frase breve, escrita en latín, ha coincidido con la vida de un papa. No una ni dos veces, casi siempre, con una precisión que ningún historiador puede explicar del todo. Has seguido la secuencia hasta el número 111. Ahora, todos los caminos conducen a Francisco. El Papa Francisco no se llama Pedro, pero sus raíces sí. Su conexión con Pietro Bernardone, el padre de San Francisco de Asís, no es casual. Su linaje es italiano, su sangre es romana, su elección de nombre, su estilo, su teología, su actitud reformista, todo parece cumplir con lo que se ha escrito. Ha hablado de cuidar la tierra, de proteger la vida, de tender puentes. Ha criticado el consumismo, el clericalismo, el odio. Ha roto silencios incómodos dentro de la iglesia. Para muchos ha traído aire fresco. Para otros ha sido una tormenta que remueve estructuras que llevaban siglos intactas. Y en medio de todo eso, tú estás observando. Sabes que lo que viene puede ser grande, inmenso, irreversible. La profecía habla de tribulaciones, y si abres los ojos, las verás por todas partes. Pandemias que paralizan países enteros, crisis económicas globales, regímenes autoritarios disfrazados de democracia, la destrucción del medio ambiente, la exaltación de la violencia, la burla de la verdad, la descomposición del alma. Las tribulaciones no vendrán, ya están aquí. Y entonces te preguntas, ¿cuánto falta para que llegue la parte final? ¿La caída de Roma? ¿El juicio del pueblo? Nadie lo sabe, porque la profecía no da fechas, da señales, y todas las señales ya están activas, así que te enfrentas a una elección. Puedes callar, fingir que nada ocurre, que todo sigue igual, que el mundo es solo un lugar complejo, pero cíclico. O puedes aceptar que estás viendo algo extraordinario, algo escrito hace siglos, cumplirse con una exactitud perturbadora. Puedes aceptar que vives no solo una época, sino el fin de una. Porque tal vez, solo tal vez, la historia no se repite, se cumple. Y esta es la última página, o la primera del Apocalipsis. La diferencia está en cómo la leas y en lo que decidas hacer con lo que sabes, porque hay algo que nadie podrá negar cuando todo esto termine. La profecía se cumplió y tú estabas ahí para verla.